¿Cómo planea asegurar que los programas de créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas sean accesibles y equitativos para todos los emprendedores, especialmente para aquellos en áreas rurales o de bajos recursos? Mira, siempre en el pasado, cuando tuvimos la oportunidad de gobernar tanto el PRI como el PAN, había un esquema de créditos por parte de la Secretaría de Economía y de apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social a pequeñas y medianas empresas. Y esto tenía también que ver con el Instituto Nacional del Emprendedor, que lo eliminó este gobierno, y tenía que ver con proyectos que presentaban en estas instituciones. Lo que estamos buscando es regresar a un esquema que pueda permitir dos cosas. Uno, mantener y retener aquellas pequeñas y medianas empresas que ya están en funcionamiento, que por falta de un apoyo de capital semilla o capital de trabajo se ven afectados para poder mantener el crecimiento de su negocio o estabilizarlo en un momento difícil, como fue por ejemplo la pandemia, donde el gobierno federal no apoyó a las pequeñas y medianas empresas. Ese es por una parte. Y por otra parte, lo que tiene que ver con el tema rural, el tema del campo, hay que incentivar los proyectos productivos que se generan en estas regiones. Unos tienen que ver con la cultura o con lo que se provee y se genera de artesanías, de los trabajos que ellos vienen realizando, poderlo vincular en el sector productivo. Y el otro es la producción a pequeña escala que hacen algunas gentes en el campo, poderlos incentivar con apoyos y créditos para poder perfeccionar y darle un valor agregado a su producto. Y ese tipo de cosas, insisto, estaban en CESOL en aquel tiempo, estaban en la Secretaría de Economía, y este tipo de cosas son las que debemos de reimpulsar para poder generar mejores condiciones para los pequeños y medianos empresarios. Reitero, el 85% de los empleos en este país se generan por las MIPYMES, no por las grandes empresas, y tenemos que buscar cómo incentivar su crecimiento, su retención para que no cierren y su posibilidad de expansión cuando ellos así lo desean en el negocio que tienen desarrollando. Ok, y en el caso de las medidas específicas que implementarán para asegurar los recursos destinados a las pymes, pues para que se utilicen de manera efectiva, ¿cómo hacerlo? Porque después puede haber eso de, malversación de fondos, desvíos de los recursos para estos programas. ¿Cómo hacer para que no se haga esto? Tiene que haber un proyecto de negocio. Tiene que existir una vinculación también con el sector académico para darle seguimiento a ese negocio. Es decir, un negocio en particular que se le brinda un apoyo y no tienes el seguimiento en el cumplimiento de las metas que ese negocio tiene, en su apertura, en su automatización, su sistematización, pues obviamente va a ser un negocio que va a tender a fracasar ese apoyo porque no tiene un seguimiento. Entonces lo que estamos proponiendo es darle seguimiento a esos apoyos, no solo el seguimiento del cumplimiento de lo que compran, sino el seguimiento a que el negocio se consolide, y para esto tenemos que generar una vinculación también con el sector académico para darle seguimiento a ese tipo de negocios y no sea un dinero regalado sin un objetivo claro, que sea que el negocio funcione, que el negocio permanezca y genere empleos. ¿Ya se tienen instituciones académicas que podrían ayudar en eso? Pues tendremos que valorarlo. Antes se hacía con la UASH, se hacía con la Universidad Tecnológica, se hacía incluso con el TEC de Monterrey. Pues hay que revivir eso, esa era una buena experiencia. Son experiencias exitosas que no tienes por qué echarlas a la basura cuando dieron resultados en el pasado. Perfecto. En el tema del empleo juvenil, usted está realizando una serie de llamados a esto y una serie de propuestas. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de elegibilidad para acceder al programa del empleo juvenil que propone? Y claro, ¿cómo se evitaría que las empresas estén explotando a los jóvenes? Porque se ha dado mucho en esto de Jóvenes Construyendo el Futuro, de que los jóvenes también están siendo un tanto explotados por las empresas, y claro, las empresas pues no pagan un sueldo, pero sí adquieren este programa y evitan eso. Yo lo que te diría es que del empleo joven tiene también que ver con la capacidad de autoempleo que pueda tener la persona. Nosotros estamos planteando entregar un apoyo a los 18 años a aquellas personas que se estén empleando para poder generar el estudio y el empleo, de los 18 a los 23, a los 23 otro apoyo de 40,000 pesos para desarrollar su negocio, y a los 26 otro apoyo para poderle dar continuidad a su empresa o a su pequeño negocio. Lo que estamos buscando es que hoy los jóvenes, en los estudios que tenemos,
Los jóvenes no les interesa ser empleados de alguien, sino ser sus propios patrones, tener su propio negocio, tener sus propios horarios. Entonces tenemos que adecuarnos también a esa forma de pensar de las nuevas generaciones que nos puedan permitir desarrollar un negocio que sea asertivo para lo que están buscando y que sea lo que el mercado también está demandando, ¿no? Entonces por eso este programa está impulsando el PRI a nivel nacional, que tiene que ver con el empleo joven, con la posibilidad, reitero, también de darles este apoyo a los jóvenes, pero también incentivar a las empresas, a las grandes, cuando contraten este tipo de personas que están en una condición de desarrollo y de crecimiento profesional. Eso es lo que estamos planteando. Yo estoy convencido que se puede. El de Jóvenes Construyendo Futuro tiene muchas deficiencias en su concepción, muchas deficiencias en su seguimiento, tiene un nicho de corrupción muy fuerte porque hay apoyos que se dan y las personas no están, ni siquiera una empresa, no están prestando el trabajo que dijeron que iban a prestar. Y bueno, vemos que muchos incluso andan en el programa y respaldando campañas de candidatos de Morena. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que evitar, con mucha auditoría, mucha supervisión, mucho seguimiento, para poder llegar a las personas que verdaderamente quieren desarrollar un empleo, quieren tener un empleo o quieren desarrollar un negocio. Y para este programa de empleo juvenil, ¿cómo se planea financiar? Porque, bueno, ¿de dónde se planea sacar estos recursos que el gobierno federal ha asegurado que se van específicamente para Jóvenes Construyendo el Futuro? Sería una reingeniería de Se tiene que hacer una reingeniería de ese programa, se tiene que hacer una reestructuración de ese programa. La cobija presupuestal es una sola, no hay varias cobijas del presupuesto, es una sola. Reestructurar y reorganizar el programa de Jóvenes Construyendo Futuro para poder tener una finalidad mejor que la que actualmente tiene. Tenemos que reestructurar también el programa Sembrando Vida, que es un programa que no tiene un beneficio para las familias en la zona serrana de Chihuahua, sino tiene un beneficio para otros grupos, menos para las familias. Entonces tenemos que reestructurar esa parte del presupuesto para poder destinar los recursos suficientes, recursos necesarios, con reglas de operación precisas, con reglas de operación claras, en las cuales exista transparencia, en las cuales exista seguimiento del empleo, en las cuales exista seguimiento del negocio, para poder garantizar que la familia o la persona que es beneficiario de ese programa tenga una subsistencia de futuro y no temporal mientras recibe ese recurso. Duraría mucho esta reingeniería, porque sería tanto como poner orden en la casa. Yo creo que no tiene que llevarse mucho tiempo, porque al final de cuentas las deficiencias ya se tienen, las deficiencias en los análisis están. Hay que hacerlo lo más rápido posible para poder garantizar que las personas puedan acceder a este tipo de apoyos de manera pronta y de manera inmediata. Perfecto. En el caso de la vivienda digna, vimos también que está planteando el darle la posibilidad a los jóvenes de que tengan pues una vivienda digna y económica, de que la puedan adquirir. Los jóvenes entre 18 y 35 años, solamente el 25% de las personas que están en este rango de edad tienen vivienda propia, el 75% no la tienen. Entonces destinan parte de su ingreso a pagar una renta, rentas que van entre los 10,000 a los 30,000 pesos de acuerdo, según el rango en el cual se desenvuelva la persona. Entonces, no tenemos ahorita un criterio y un respaldo en el Infonavit que otorgue apoyos y subsidios y créditos para viviendas de menos de $1,000,000 de pesos. No tenemos ahorita actualmente, entonces se está planteando un proyecto que se denomina Ciudad Joven, en donde se puedan incentivar ese tipo de créditos y subsidios para viviendas entre $1,000,000 y $1,300,000 pesos, para poder también hacer créditos blandos. Hoy la tasa de interés en un crédito bancario está entre 17 puntos y la del Infonavit anda similar, es decir, no está más barato el Infonavit, está igual que una institución bancaria. Entonces tenemos que revolucionar el Infonavit, plantear este mecanismo de vivienda popular, de vivienda económica a partir del tema de Ciudad Joven, y que se brinden estos espacios de vivienda en zonas que permitan también la seguridad de las familias que ahí se van a asentar. Reitero, el 75% de las personas que están entre los 18 y los 35 años no tienen vivienda propia, pagan renta. Entonces tenemos que buscar este mecanismo que pueda permitir avanzar. Una reestructuración en el Infonavit, con créditos que sean más baratos que la tasa de interés bancaria, y desde luego con la posibilidad de generar complejos de Ciudad Joven
en las 32 entidades federativas que puedan permitir el desarrollo habitacional, como se hacía en el pasado y que hoy ya se dejó de hacer en el gobierno de la República. ¿Qué pasa con el salario mínimo? Ahí nos comentaba también que el salario mínimo pues no ayuda para que los jóvenes también puedan adquirir una vivienda. Pues es que el salario mínimo, si bien es cierto, aumentó, pero también pues todas las retenciones que te hacen también aumentan, y la canasta básica también aumentó, a la gente no le alcanza. Es decir, puede tal vez ganar más, pero el crecimiento de la canasta básica ha sido exponencial también. Entonces tenemos que hacer no solo el ajuste en el tema del salario, me parece a mí que es un ajuste en el tema del crédito, en el tema del apoyo financiero, para de esa manera poder sacar adelante este gran proyecto que se está impulsando de Ciudad Joven. Volviendo al rediseño del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿cómo se aseguraría este rediseño y cómo se podría asegurar a los ciudadanos que el programa solo beneficia a aquellos afiliados que verdaderamente lo necesitan, es decir, los jóvenes que realmente estudian y los jóvenes también que trabajan? Transparentando la información, eso es muy simple, hay que transparentar la información, hay que transparentar el mecanismo de otorgamiento de los apoyos, que no sea en lo oscurito, sino que sea transparente, que sea accesible para todos, que la información esté pública, que la información la conozcan todas y todos, que las auditorías se hagan públicas también, porque luego se convierte en el secreto mejor guardado y después se convierte también en Alibaba y los 40 ladrones. ¿Por qué? Porque al final del día es un asunto en el cual no tiene transparencia, no tiene seguimiento, no tiene cuidado y estamos en un barril sin fondo que no tiene una finalidad específica. ¿Cuál es la finalidad? Que el joven desarrolle talentos, que el joven desarrolle capacidades, que el joven sea más autónomo y que el joven pueda vivir no del recurso general, sino de las capacidades que está adquiriendo para poder tener un negocio o para poder adquirir un mejor empleo. ¿Considera Alex Domínguez que la federación no ha sido transparente en estos programas sociales? Considero que no ha sido lo más transparente posible. Considero que no han tenido el tino, el tacto para darle certeza a toda la sociedad de que los programas están ayudando a los que menos tienen, a los que menos pueden, y esa es una deficiencia que tiene el gobierno de la República. Por último, de mi parte, ¿qué estrategias se implementarían para evaluar y monitorear la efectividad del programa rediseñado? Es decir, una vez que ya esté implementado este rediseño, ¿cómo se haría para realizar ajustes según sea necesario para garantizar pues, su éxito a largo plazo? ¿Cómo garantizar esto? Yo plantearía tres cosas en particular. Primero, plantearía un esquema de indicadores de medición del desempeño del programa. Decir indicadores que tengan que ver con la productividad que generan los jóvenes, indicadores que tengan que ver con el crecimiento que pueda tener el país a partir de ese programa en los nichos donde se esté entregando este apoyo, si es un nicho de servicios, es un nicho de comercio, es un nicho de industria, poder ver si tiene un crecimiento y una movilidad positiva el salario o el empleo o el crecimiento de la propia empresa. Esos serían unos indicadores para mí importantes. Otro me parece que sería que se informara a la Cámara de los Diputados, no solo en cuenta pública, que es a todo lo pasado, sino que se hicieran informes semestrales de la rentabilidad desde el punto de vista de competitividad, no política, sino la rentabilidad de competitividad que tiene este tipo de programas para poder hacer un rediseño. Y también yo involucraría a los sectores de la sociedad civil para hacer esta revisión de estos indicadores de medición. Y con esto puedes tener una evaluación muy clara de un programa que tiene ahorita muchas dudas, un programa que tiene muchos asegúnes y un programa que pareciera ser más un instrumento político que un instrumento de desarrollo del país. Mira, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad que la vida me está dando para servir a las y a los chihuahuenses. Yo he tenido la oportunidad de ser servidor público, he tenido la oportunidad de ser representante popular y he dado resultados. Hoy, ¿qué quiero hacer? Ser un buen gestor de la ciudadanía ante las autoridades que resuelven los temas fundamentales de pavimento, alumbrado, seguridad pública, pero también ser un gestor de las autoridades locales en México, en la Cámara de los Diputados, de presupuestos federalistas que apoyan a las entidades federativas y de reformas que solucionen los problemas que tiene Chihuahua. Eso es lo que yo quiero hacer, a eso voy a la Cámara de los Diputados, a poner mi granito de arena en el esfuerzo colectivo, porque son 500 legisladores, a poner mi granito de arena, a consensar con los compañeras y compañeros de Chihuahua para de esa manera poder llevar las necesidades y planteamientos que los chihuahuenses nos están formulando en el distrito número 8. ¿Dónde podemos encontrar a Alex Domínguez? Bueno, pues Alex Domínguez está en sus redes sociales, Alex de MGZ, son mis redes sociales en Instagram, en Facebook, en X, que será antes Twitter, y desde luego en TikTok.
ahí puede estar como Alex Domínguez, es mi nombre, y desde luego pues en los recorridos que estamos haciendo en las calles de Chihuahua, donde hemos estado ya recorriendo bastante parte del territorio, y desde luego en la posibilidad que me vayan a los medios de comunicación para dirigirme a los chihuahuenses. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto Pues falta recorrido? Faltan bastantes, nos faltan 2 meses todavía para que concluya la campaña. Faltan cerca de 8 semanas para que la campaña esté concluyendo y poder llegar a la jornada electoral del 2 de junio, donde le pido a los chihuahuenses que nos den su confianza y nos den su voto este 2 de junio por Alex Domínguez para diputado federal o Xochitl Gálvez para presidente de la República. Muchísimas gracias. Gracias.